Luz y sal, hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a pedir a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para iniciar nuestra clase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver la lección número 8, que se titula La Alianza y el Reino de Dios. Probablemente ustedes ya hayan escuchado por ahí hablar del Reino de Dios, ¿verdad? De hecho, fue el mensaje central de la predicación de Jesús. Jesús predicaba que el reino de Dios está aquí, en su persona. Es decir, con Cristo llega el reino de Dios a este mundo. Por ahí el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en algún documento escribió: el reino de Dios es Dios. Como subtítulo, nuestra relación con Dios establece su reino en nosotros. Y aquí comenzamos con el primer problema. Si yo me quiero ir a vivir al Reino Unido o al Reino de Holanda, yo tengo que mover mis piecitos e irme a Holanda. Holanda no viene a mí, ¿sí? O el Reino Unido no viene a mí. Entonces, primer punto, nuestra relación con Dios establece su reino en nosotros. El reino de Dios es un reino de una naturaleza totalmente diferente a los reinos o naciones que hay en este mundo. Eso es lo primero que vamos a asentar. Pero bueno, vamos a ir por partes viendo nuestro tema. Antecedentes. Habíamos visto que la historia de la salvación quedó trazada a través de los tiempos por determinados acontecimientos y personajes a través de los cuales puede distinguirse el camino que Dios siguió en la historia para realizar su plan salvífico. Es decir, la historia de la salvación, como toda historia, está integrada de hechos concretos. A veces son hechos de armas, a veces son hechos de orden político, a veces son hechos que quedaron prácticamente en el desconocimiento de la mayor parte de personas. Pero todos estos acontecimientos, la palabra de un profeta, una guerra, ¿verdad? La esclavitud de los hebreos, la liberación, todo eso, esos acontecimientos forman parte de la historia de la salvación y también personajes. La clase pasada hablábamos de Abraham. Hoy vamos a hablar de Moisés. Vamos a hablar del rey David. ¿Sí? Pero bueno, no son los únicos personajes. Hay otros personajes que intervienen en la historia de la salvación. La historia de la salvación es una historia, ¿verdad?, en la cual, como si fuera una carretera, podemos distinguir diferentes tramos, diferentes etapas, ¿verdad? En la lección los llaman jalones, pero son como etapas, ¿no? Es decir, entre una ciudad y otra, bueno, pues hay diferentes acontecimientos. Hay un camino diferente y en la historia, pues diferentes acontecimientos. En esta lección vamos a hablar precisamente de dos acontecimientos y de dos personajes muy importantes para la historia de la salvación: Abraham y Moisés. Pero entre Abraham y Moisés hay varias etapas. Con Abraham arranca la historia de la salvación. Posteriormente, las promesas de las cuales Abraham fue depositario pasan a su hijo Isaac y posteriormente a su nieto Jacob, a quien también en la Biblia se le llama Israel. Jacob o Israel, como lo quieran llamar, tuvo 12 hijos. Cada uno de esos hijos, incluyendo a José, dio origen a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? De estas 12 tribus de Israel comenzó, por decirlo así, un proceso en donde el pueblo de Dios fue creciendo, hasta llegar a convertirse en un pueblo grande y numeroso con Moisés. En este momento los israelitas son esclavos en Egipto, pero por la gracia de Dios, pues se han multiplicado, se han hecho poderosos, se han hecho ricos y comienzan a vivir un periodo
de opresión en manos de faraones que no conocieron a José, ¿verdad? Pero que sí, de alguna manera, perciben en los israelitas una amenaza político-militar. Dios hace originalmente, esto lo vimos la clase pasada, una alianza con Abraham. Yo seré tu Dios y el Dios de tu posteridad, si tú obedeces, ¿verdad?, mis mandatos y sigues mis leyes. Esta alianza, ¿verdad?, que Dios hace con Abraham y su descendencia, en Moisés va a ser reiterada, pero va a ser ampliada. Esta alianza se va a extender a todo un pueblo, es decir, la alianza con Moisés va a ser una reiteración de la alianza con Abraham, pero ya no de carácter personal, ¿sí? Ya no es una alianza entre Dios y Moisés, ahora es una alianza entre Dios y los israelitas, que van a pasar a ser el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la alianza que originalmente era entre Abraham, ¿verdad?, y Dios se extiende a todo un pueblo. La alianza ya no es con una persona, sino con un pueblo, con Israel, el pueblo escogido de Dios que prefiguraba a la iglesia. Vamos por partes. Dios hace una alianza con Abraham, ¿sí? Ahora esta alianza no es con Abraham, sino con Israel. ¿Qué es Israel? ¿Ustedes conocen a alguien llamado Israel? ¿Y qué es Israel? Una persona. Israel es una persona. Entonces, fíjate bien, esa persona, Israel o Jacob en la Biblia, le da nombre a toda una nación. Entonces, cuando decimos Israel, estamos diciendo un nombre de persona. Pero nos estamos refiriendo más exactamente a los hijos de Israel, que en la Biblia se les llama Israel. Entonces, fíjate bien, una nación es una persona. Y esto es muy interesante, ¿sí? Nadie se atrevería a decir que México es una persona. México son 120, 130 millones de personas. Nadie se atrevería a decir que es una sola persona. Observa el sentido de identidad y de unidad que hay entre los israelitas. Este pueblo de Dios, salido de las entrañas de Abraham, ¿verdad?, organizado en 12 tribus por los 12 hijos de Israel, es una prefiguración de la iglesia. Es decir, ya habíamos explicado en alguna clase anterior lo que es una prefiguración. Una prefiguración es como el boceto de un pintor. Un pintor, antes de pintar un cuadro, primero hace trazos grandes, ¿verdad? Los hace muchas de las veces a lápiz, de manera tal que tú no puedes saber cómo va a quedar finalmente esa pintura. Distingues formas humanas, no sabes si son hombres, si son mujeres, tienen algo en la mano, no sabes si es una copa, no sabes si es un libro. Es decir, una prefiguración es un hecho o un acontecimiento, algo que de alguna manera dibuja los grandes trazos de lo que ha de venir, ¿sí? Entonces, si tú buscas, por ejemplo, bocetos de pintores, pues a lo mejor no se puede distinguir ni lo que es, pero con el tiempo ya se distingue plenamente. Este dibujo es de un hombre, está sentado, tiene un libro en la mano, parecía que era una especie de copa, pero en realidad es un libro. Entonces, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, son una prefiguración de la iglesia, es decir, son una anticipación, ¿sí? Una figura anticipada de lo que es el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. A quienes no lo sepan, se los informo. Mateo 16, 18. Jesús solo fundó una iglesia, que ahora la llamamos Iglesia Católica. Antes del año 1000, pues solo se utilizaba la palabra iglesia, no era necesario decir católica porque la iglesia era la iglesia y ya, solo había una. A este pueblo de Israel, a este pueblo de Dios, Dios le reitera
las promesas que le había hecho a Abraham, con la salvedad de que ahora son para todo un pueblo. Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8 dice: si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, o sea, me obedecen, ustedes, le dice a los israelitas, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, yo podría tomar a todos los pueblos si yo quisiera, pero ustedes, ¿verdad?, van a ser mi pueblo. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Cuál es la tarea o la función principal de un sacerdote por la cual se gana la vida? ¿Predicar? También yo predico y no soy sacerdote. ¿Sí? Enseñar la palabra de Dios, también yo enseño y no soy sacerdote. La función de un sacerdote es consagrar, ¿sí? Y por medio de Israel, el mundo que estaba enemistado con Dios, ¿verdad?, comienza a ser reconsagrado a Dios. Como sacerdotes, los israelitas son presencia de Dios en el mundo, pero también los encargados de reconducir al mundo a la amistad con Dios. Por eso la Escritura va a decir en algún momento: de Jerusalén vendrá la salvación, es decir, de Israel va a llegar la salvación para el mundo. Y también les pide Dios que sean una nación santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. La palabra de Dios dice: sean santos porque yo, Yahvé, soy santo. La santidad es uno de los atributos de Dios. A diferencia de los dioses de los griegos, de los romanos, de los antiguos mexicanos, de los incas, de los egipcios o del pueblo que se te antoje, el Dios de Israel tiene varias características diferentes. La primera es que es un Dios personal. No es un acontecimiento de la vida, no es una fuerza de la naturaleza, no es un rayo, no es el tiempo, no es la muerte, sino que es una persona con inteligencia y con voluntad. Y la segunda es que esa persona, a quien nosotros llamamos Dios, es santa. Es decir, no sabe, no puede cometer injusticia, hacer el mal, equivocarse. ¿Sí? Entonces, Dios le reitera a los israelitas su alianza, por supuesto ahora con todo el pueblo, y les pide que le obedezcan, ¿sí?, que van a ser su pueblo entre todos los pueblos, una nación de sacerdotes destinada a consagrar el mundo a Dios, y una nación santa. ¿Por qué santa? Porque su Dios es santo. No sé si alguno de ustedes, bueno, yo ya soy relativamente viejo, algunos de ustedes pues están muy jóvenes, no les ha tocado quizás presenciar una alianza o el rompimiento de una alianza. A mí me tocó, por mi edad, que ya soy más o menos veterano, me oigo jovencito, pero en realidad estoy más o menos viejo, me tocó asistir a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, y siempre hay una serie de acontecimientos que rodean la firma, la suscripción de cualquier alianza. Vamos a ver cómo fue la ratificación de la alianza por parte de Israel. En el caso, por ejemplo, de los acuerdos comerciales que México suscribe desde el Telecán hasta el día de hoy, bueno, pues también hay un procedimiento para ratificarlos. O sea, un acuerdo comercial suscrito por México no es válido hasta que no vota por él, o sea, no es aprobado en el Senado de la República, que es el encargado de aprobar los tratados internacionales, y es publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si ya fue publicado, quiere decir que ya es vigente, pero si fue aprobado pero aún no ha sido publicado, todavía no es vigente. Fíjate qué interesante. Pero vamos a ver cómo se ratificó esta alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Esto se lee en Éxodo 24, versículos del 3 al 10.
Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor. Es decir, se dio a saber. Y el pueblo respondió a una sola voz. Todos respondieron. ¿Sí? Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, las escribió, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña. Levantó un altar para ofrecer un sacrificio. ¿Sí? Y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué 12 piedras? ¿Por qué no mejor 12 palmeras? ¿No? ¿O por qué no mejor mandó a hacer figuras humanas de algún textil? ¿Verdad? Como para hacer ver que ahí estaban presentes los hijos de Israel, ¿verdad? Uno por cada tribu. Bueno, 12 piedras. Se utilizaban las piedras porque las piedras tienen una característica. Su ciclo de vida, si vale la expresión, porque en realidad las piedras no son seres vivos, pues es muy largo. Es decir, esas piedras que tú ves, por ejemplo, en un cerro, ¿sí? Cuando tú y yo hayamos muerto, probablemente miles de años después, esas piedras van a seguir ahí. Por eso, a manera de un monumento, para que a nadie se le olvide, ¿verdad? Para que nadie diga es que no me enteré porque yo nací 20 años después. Por eso él pone 12 piedras, piedras de buen tamaño, ¿verdad? No habrán sido piedras chiquitas, ¿verdad? Unas lajitas o grava, ¿no? Piedras de buen tamaño, las erige, es decir, las levanta. En algunas traducciones de la Biblia no dice piedras, dice estelas, que para el caso son piedras, ¿no? Porque son eternas, para que permanezca el recuerdo, para que a nadie se le olvide, para que nadie diga que no se enteró. ¿Sí? Entonces, y son 12 por cada una de las 12 tribus de Israel. Después, Moisés designó a un grupo, no a uno, sino a varios jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. En este momento, todavía Israel no tiene sacerdotes. Moisés le manda a unos muchachos, a unos jóvenes, ¿verdad? Que sean ellos los que ofrezcan los sacrificios. Para eso era el altar, seguramente, ¿no? Moisés tomó la mitad de la sangre. La sangre en este contexto histórico-cultural es muy importante, porque en el Antiguo Testamento se creía que en la sangre radicaba la vida. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Cuando una persona se desangra, muere. Cuando cualquier ser vivo se desangra, muere. Entonces tiene sentido. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en unos recipientes, imagínate unas vasijas, y derramó la otra mitad sobre el altar. ¿Sí? Luego, después de haber hecho esto, de haber derramado la sangre sobre el altar de Yahvé para purificarlo, luego tomó el documento de la alianza, el libro que él mismo acababa de escribir, y lo leyó delante del pueblo, en voz alta, que lo pudieran escuchar, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor, Yahvé, ha dicho. Entonces, una vez que ellos manifiestan su beneplácito, su acuerdo con obedecerle a Yahvé, seguir sus mandamientos, los 10 mandamientos, Moisés tomó la sangre y, como si fuera agua bendita de nuestro tiempo, ya entienden ustedes ahí de dónde viene esa costumbre católica, esa costumbre cristiana del agua bendita, ¿verdad? Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abijú y de 70 de los ancianos,
y ellos vieron al Dios de Israel, y lo describe. A sus pies había algo así como una plataforma de lapislázuli. En otras traducciones dice de zafiro, resplandeciente como el cielo, el cielo, sí. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver alguna piedra preciosa, genuina, ¿verdad? Pues son de color transparente y brillante, ¿verdad? Debió haber sido algo muy hermoso. Así fue como se ratificó la alianza. Entonces, fíjate bien. Primero Moisés les dice en qué rollos se están metiendo, en qué boletos se están aventando. O sea, Dios quiere que ustedes hagan esto, esto y esto. Después ellos dicen, estamos de acuerdo, le vamos a obedecer. Después Moisés los rocía con la sangre de las víctimas ofrecidas en holocausto a Dios, ¿verdad? Y de esa manera queda ratificada la alianza. En nuestros días las alianzas se ratifican de manera diferente. Se publican en diario oficial. ¿Por qué se publican en diario oficial? Por lo mismo que Moisés erigió las 12 piedras. Para que nadie diga que no supo, que no se enteró. A mí ni me dijeron, ¿no? Por eso. Ahora bien, un pueblo sacerdotal, esto es, un pueblo destinado a consagrar el mundo con su presencia, pues requería de una institución sacerdotal incluida como parte de la alianza. Es decir, acto seguido, Dios, por medio de Moisés, instituye sacerdotes, ¿sí?, para el culto de Israel. Hace un momento hablábamos de muchachos, ahora van a ser sacerdotes. La elección va a recaer en Aarón, el hermano de Moisés, y en su descendencia. Era un sacerdocio hereditario, ¿sí? A diferencia del nuestro, ¿verdad? En aquellas épocas el sacerdocio, por disposición divina, pasaba de Aarón a sus hijos. Dios le da esta instrucción a Moisés. Éxodo 29, versículos del 4 al 9. Después ordenarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la puerta de la carpa del encuentro y los lavarás con agua. Entonces, primero, los lavarás con agua. ¿Por qué los lavarás con agua? Bueno, pues indicando con esto algún tipo de purificación exterior que reflejaba o significaba una purificación interior. Entonces, primero les vas a decir que se acerquen a la carpa del encuentro, ¿sí? Ahí estaba el arca de la alianza, ¿verdad? Y los vas a lavar con agua. Luego, tomarás las vestiduras sacerdotales a quienes Dios había ordenado a Moisés, o las que Dios había ordenado a Moisés que las mandara a hacer, con determinadas características. Luego tomarás las vestiduras y revestirás a Aarón con la túnica, expresamente hecha para el caso, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinturón del efod. Le colocarás también el turbante sobre la cabeza y el signo de su consagración encima del turbante. Tomarás después el óleo de la unción, ¿sí?, el aceite sagrado. Dios le dio a Moisés las instrucciones de cómo prepararlo. Lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás con él. Es decir, que a partir del momento en que lo derrame sobre su cabeza, Aarón y sus hijos quedarán consagrados para el servicio de Dios. Dejarán de ser uno más del pueblo para ser separados, consagrados para Dios. Enseguida ordenarás que se acerquen sus hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos de Aarón. Los vestirás con túnicas, igual que Aarón. Los ceñirás con un cinturón y les ajustarás las mitras. Así, el sacerdocio les pertenecerá por un decreto irrevocable. De esta manera investirás a Aarón y a sus hijos. Así era como se ordenaba sacerdotes en aquellas épocas.
Bueno, como yo sé que ustedes son muy curiosos, ¿verdad? Las ropas sacerdotales de la época vendrían a ser más o menos algo parecido a esto. En esta ilustración podemos ver cuáles son los diferentes componentes, las diferentes partes, ¿verdad? Vemos el efod, el pectoral del juicio, la mitra o turbante, como lo quieran llamar, el urim o tumim, que eran una especie como de piedras que servían para adivinar o para definir la voluntad de Dios, un cinto, ¿verdad? Estas eran las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras de los sacerdotes ordinarios eran, por supuesto, menos lujosas. Ellos no tenían urim y tumim, ¿verdad? Pero eran más o menos por este estilo. Entonces, la alianza que Dios hace con Israel es una prefiguración, es decir, una figura anticipada, un esbozo de otra alianza que habría de venir. ¿Cuál es esa nueva alianza que habría de venir? La alianza de Cristo, la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, esta alianza prefigura otra alianza. Y como parte de esta nueva alianza, pues tenemos la iglesia. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Después de haber estado en el desierto durante algún tiempo, hubo un periodo en el que el pueblo de Israel se gobernó a partir de algunos personajes, los jueces, que de alguna manera hacían las veces de jefes político-militares en determinadas ocasiones, por ejemplo, cuando eran atacados, ¿verdad? Pero también se dio el caso de que sumos sacerdotes, es decir, descendientes de Aarón, cumplieran la función de jefes políticos y de jefes militares. ¿Sí? También eso sucedió. Israel tenía en ese momento un gobierno teocrático, es decir, el sacerdote es al mismo tiempo que jefe espiritual, el jefe político. Hubo dos sumos sacerdotes que llegaron a ser notables, el sumo sacerdote Elí y el sumo sacerdote Samuel. Este último, ¿verdad?, es a quien le va a tocar instaurar o instituir el reinado en Israel. Habíamos dicho hace un momento que en la época de los jueces, es decir, antes de que hubiera reyes, si los israelitas eran atacados, se juntaban, formaban un ejército y se defendían. En el intercambio con los otros pueblos, porque las guerras también son formas de intercambio de ideas, no crean ustedes que las guerras son solamente un ir y venir de balas o de flechas o de insultos. Hay diálogo, ¿verdad? Hay encuentro, hay conocimiento. Entonces, algunos israelitas comenzaron a sentir que era mucho mejor ser gobernados por un rey que por un sumo sacerdote. Era mejor un rey que se encargara de construir las obras públicas, los caminos, los puentes, las cisternas necesarias para la supervivencia. Era mejor tener un rey que fungiera como general en jefe de un ejército permanente y no formar un ejército cuando nos ataquen. Entonces todos los ancianos de Israel van a ver al sumo sacerdote Samuel y le dicen: mira, tú ya estás viejo. Tus hijos desafortunadamente no son tan virtuosos como tú. Danos un rey como los otros pueblos. El sumo sacerdote Samuel se entristece. ¿Por qué? Porque al pedir que un hombre los gobierne, al poner sus destinos, sus propiedades y sus personas en las manos de otra persona, están dándole la espalda a Dios. Por eso el sumo sacerdote Samuel va con Dios y le dice: pues mira, tristemente me han pedido que les nombre un rey. Y Yahvé le responde a Samuel: pues dáselos.
Porque en sí no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, están rechazando a Dios para que no reine sobre ellos. Dáselos, pero les vas a decir cuál va a ser el fuero que va a tener ese rey sobre ellos. El rey, bueno, esto no lo dice la lección, pero lo dice la Sagrada Escritura, el rey va a ser dueño, ¿sí?, de tu casa, va a ser dueño de tus propiedades, va a ser dueño de tu familia, va a ser dueño de tus hijos. Si necesita soldados para la guerra, va a tomarlos de tus hijos. Si necesita personas para que trabajen su tierra, los va a tomar de sus hijos, de tus hijos. Entonces les estableces eso. El primer rey elegido por Dios fue Saúl. Saúl tuvo una historia que al principio fue muy positiva. Saúl logró integrar a las 12 tribus de Israel, organizó un ejército que llegó a ser relativamente efectivo, tuvo muchas victorias militares. Pero después, desafortunadamente, cayó en pecado y se volvió réprobo a los ojos de Dios. Dios lo rechazó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Era un buen jefe militar, era inteligente, era guapo, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pero le pones? Bueno, lo que sucedió fue esto, ¿sí? Que iban a entrar en batalla en contra de los filisteos. Periódicamente había guerras entre Israel y los filisteos. En una de esas batallas, pues, sucedió un acontecimiento muy particular. Antes de entrar en guerra, se acostumbraba que los hombres se encomendaban a sus dioses, ofreciéndoles oraciones y sacrificios para que les fueran propicios, para que les ayudaran a ganar la guerra. ¿Sí? La guerra está a punto de comenzar, los ejércitos ya se están alineando en formación de batalla, ya es cuestión de minutos para que comience la batalla, y tenemos que ofrecer un sacrificio a Yahvé, pero Samuel no llega, ¿verdad? Un viejito ya entrado en años, pues no llega, ¿verdad? En ese momento Saúl, rey de Israel, les dice: tráiganme las víctimas que íbamos a ofrecer como sacrificio, prepárenme el altar, porque yo, laico, ¿sí?, no investido con el sacerdocio, voy a ofrecer el sacrificio. Es decir, Saúl se toma las funciones del sacerdote, ¿sí?, las invade. Eso provocó la ira de Yahvé. Fíjate qué curioso, porque en nuestras épocas cualquier laico que lee la Biblia y ni le entiende, ya se cree sacerdote, ya se cree que le puede dar órdenes al sacerdote, ya se cree que le puede decir cómo hacer las cosas. Bueno, ya se quiere poner en el lugar del sacerdote. Eso que nosotros vemos ahora, que cualquiera se autoproclama pastor, hasta el más tarugo, ¿sí?, eso lo hizo Saúl, y fue lo que hizo que Dios se enojara con él. Invadió las funciones del sacerdote, ¿sí? Por eso, todavía en vida, Dios le da instrucciones a Samuel para que primera le diga a Saúl que ha sido desechado como rey, y segunda para que unja al rey David. Pero bueno, acabamos de asistir, haciendo un breve recuento, a la creación de dos instituciones muy importantes del pueblo de Israel. Hace un momento hablábamos del sacerdocio, ahora estamos hablando del reino. Hace un momento hablábamos del sacerdote, ahora hablamos del rey. David va a ser el segundo rey de Israel. David era el hijo menor de Jesé. Era pastor, es decir, por ser el más chiquillo, estaba dedicado al cuidado del rebaño de su padre. David era de origen humilde, pero con él va a suceder otra cosa muy interesante. Dios lo va a elegir como rey de Israel, lo va a elevar hasta la realeza, y no solamente eso, sino que además Dios va a tener a David en tanta estima que le va a añadir una promesa a él
a todas las demás promesas de las cuales Israel ya era beneficiario. Le va a decir a David: de entre tus descendientes va a nacer uno que va a ser el rey eterno de Israel. Su trono, ¿verdad?, va a estar firme para siempre. ¿Qué más puede pedir un rey? ¿Qué es lo que quiere todo gobernante sino quedarse en el poder para siempre? Y si no puedo estar en el poder yo, bueno, pues que se quede mi esposa o que se quede mi hijo. Pero todo gobernante, ¿verdad?, sueña con poder quedarse en el poder para siempre. Bueno, cuando los gobernantes son medios hipócritas dicen que no es cierto, pero la verdad es que así es, ¿eh? Es como al que le dicen: ¿quieres dinero? Y dice: no, ¿yo para qué? Cochino dinero. Lo que le está ofreciendo Dios a David es que uno de sus descendientes va a reinar por siempre. Y aquí surge un problema. ¿Puede uno de nosotros, puede un hombre cuya vida es limitada, cuyos días están contados, puede un hombre reinar para siempre, eternamente? No, no puede. Evidentemente aquí se está refiriendo al ungido del Señor, al Salvador prometido, al hombre desde el principio de los tiempos. No se está refiriendo ni a David ni a una persona puramente humana. Se está refiriendo a un hombre que para ser eterno tendría que ser también Dios. Entonces, fíjense bien, la grandeza de David no consiste en el hecho de que Dios lo haya elevado de ser un humilde cuidador de ovejas a ser un rey, sino que Dios le haya dado la promesa de que un descendiente suyo, ¿verdad?, iba a reinar eternamente. Y este descendiente suyo que habría de reinar eternamente es Jesús, nuestro Rey eterno. De Él está hablando, ¿verdad?, este pasaje de la Escritura. Vamos a detenernos a hablar un poco acerca de la personalidad de David. Es uno de los capítulos más apasionantes de la Biblia. David es un personaje de fuertes contrastes. Siendo de origen humilde, muy pobre, es elevado a la realeza. Después, es un brillante jefe político militar, triunfa a sus enemigos y se gana el amor de su pueblo. Y a pesar de su poder, ¿verdad?, se mantiene sencillo y obediente a Dios. Después, pues cae en tentación. Se enamora de una mujer casada, la embaraza. Para tapar su pecado decide asesinar a su esposo, ¿verdad? Comete faltas graves, seguidas de un arrepentimiento ejemplar. David representa en su vida todas las posiciones y actitudes que el hombre ha adoptado frente a Dios. Obediencia, rebeldía, reconocimiento del error, arrepentimiento. ¿Sí? Ese era David. El reino de Israel, habíamos dicho hace un momento, es una imagen, una prefiguración de la iglesia. La antigua alianza fundó un reino temporal, imagen prefigurada de otro reino eterno, del reino de Cristo. Este reino eterno, este reino de Dios, ya tiene su inicio desde este mundo en la iglesia. ¿Sí? El reino de Dios comienza aquí y ahora en la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si hay más de 30,000. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Solo hay una iglesia que es la iglesia católica. Las otras, ¿qué son? Son sectas. ¿Sí? Entonces, este reino, ¿verdad?, de Dios que comienza aquí en el mundo con la iglesia, tendrá su cabal realización en el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, en primer lugar, nada es eterno. En segundo lugar, todo lo que Jesús y lo que Dios nos ha revelado tiene que ver con un destino escatológico del hombre. Cuando Jesús regrese
como rey, pues nos va a juzgar a todos nosotros y a cada uno le va a retribuir según sus obras y va a instaurar ahora sí de una manera total su reino con aquellos que sean considerados dignos de ser ciudadanos de ese reino de Dios. Entonces el reino comienza aquí. Es esto que tú ves, estas personas con defectos y con virtudes, estos sacerdotes de los cuales, ¿verdad?, pues los paganos se llenan de la boca hablando mal. Esto es el reino de Dios, pero su verdadera, su plena realización solo va a ser en la vida eterna. Cristo, Rey inmortal de los siglos, es el soberano de este reino. Cristo es nuestro Rey. Y por el bautismo, nosotros, los cristianos, nos hacemos vasallos de este gran Rey. Cuando una persona se bautiza, es incorporado a la iglesia, incorporado al reino de Dios, por decirlo así. Es como si adquiriera la carta de ciudadanía. ¿Sí saben lo que es la carta de ciudadanía, verdad? Bueno, tú puedes ser ciudadano de un país por naturaleza, porque naciste en ese país. Pero también puede serlo por adopción o por naturalización. Se te da una carta, ¿verdad?, en donde se te declara, esta persona a partir de ahora es también ciudadano de tal estado. Hay personas, bueno, entre los pobres no es muy frecuente, es más frecuente entre los ricos, que haya personas que te digan, mira, yo tengo la nacionalidad mexicana y la estadounidense, es lo más común, ¿no? Bueno, pues es como si una persona cuando se bautizara le dieran su carta de ciudadanía para pertenecer al reino de Dios, que aquí en la tierra es la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos? Cerrando las ideas, el reino de Dios es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios que inicia en este mundo con sus virtudes y defectos, pero que solo tendrá cabal realización en la eternidad. Al iniciar su vida pública, Cristo predicaba precisamente la llegada del reino de los cielos. Este reino de los cielos del cual hablara Jesús brilla ante los hombres en las palabras, las obras y la presencia de Cristo. En el momento en que les digo esto, me acuerdo de algunos que andan por ahí diciendo, Cristo viene, ¿estás preparado? Pues es que Cristo no viene, Cristo ya vino. Y entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues su segunda venida. O sea, Cristo ya vino. Cristo en persona representaba la venida o representa la venida del reino de Dios. Quienes oyen las palabras de Cristo y se adhieren de corazón a ellas, porque hay quien no se pueda adherir a ellas, eso también es cierto, hay muchas personas que en conociendo la preciosa doctrina de Cristo la rechazan, ¿sí? Quien oye las palabras de Cristo, o quienes las oyen, las palabras de Cristo, y se adhieren de corazón a ellas, pasan a formar parte de este reino, ¿sí? Al principio de la vida de la iglesia, hace unos 1950 años, 2000 años, existía el bautismo de niños, pero también existía el bautismo de adultos. De hecho, todavía existe en la iglesia. El bautismo de adultos exige una catequesis prebautismal. Entonces, las personas primero conocían a Cristo, primero conocían la doctrina de Cristo, y una vez que la aceptaban se hacían bautizar. Es decir, pasaban a formar parte de este reino. En la actualidad, muchos de nosotros recibimos el bautismo siendo muy pequeños porque somos hijos de cristianos y hemos sido formados en la fe cristiana por nuestros padres, ¿sí? Pero bueno, lo importante aquí es que entendamos que hay una relación entre la fe en Cristo y formar parte del reino de Dios. Otra manifestación del reino de Dios son los milagros que Jesús realizó. Cuando Jesús estuvo presencialmente con nosotros, realizó muchos milagros, resucitó muertos, devolvió la vista a los ciegos, ¿verdad? Hizo muchas cosas. Estos milagros Jesús los hacía no por un afán teatral, ¿verdad?
no por querer quedar bien frente a las personas o causar el asombro y hacerse famoso. No, lo hacía para que verdaderamente creyeran que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces Jesús les decía, el reino de Dios ha llegado, tus pecados te son perdonados. Bueno, pues son palabras muy bonitas, ¿verdad? ¿Quién no quisiera pertenecer al reino de Dios, ser feliz eternamente, gozando de la presencia de Dios? Pues sí, pero la persona no podía saber si eso era cierto o no era cierto, si pasó o no pasó, ¿cómo sé? Bueno, pues para eso Jesús hacía los milagros, para que creyeran que Él era hijo de Dios, para que creyeran que verdaderamente sus pecados les habían quedado perdonados y para que creyeran finalmente y en resumen que el reino de Dios está aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios se manifiesta sobre todo en la persona misma de Cristo. Habíamos dicho hace un momento que la iglesia es el reino de Dios en ciernes. Es decir, que la iglesia o que el reino de Dios inicia en este mundo a través de la iglesia y que tendrá su cabal realización, su plena realización en la vida eterna. ¿Cómo vive la iglesia el reino de Dios? Lo vivimos observando sus preceptos, los preceptos de Cristo, particularmente la ley del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, la palabra prójimo quiere decir próximo, el que está al lado de ti, el que vive cerca de ti, como a ti mismo. Así vive la iglesia el reino de Dios, primero, observando sus preceptos, particularmente el del amor. Segundo, anunciando el reino de Dios. Ciertamente, todavía hace falta mucho por hacer. Hay muchos lugares en los que el nombre de Jesús todavía no es conocido. Pero la iglesia lleva 20 siglos realizando esfuerzos de evangelización en el mundo entero. En algunos lugares, anunciar el reino de Dios ha avanzado más rápido, por decirlo así, en América. En otros ha avanzado pues relativamente más lento, por decirlo así, en África. ¿Por qué? Porque son muchos pueblos, de muchas culturas, con muchos idiomas, no tienen muchas veces estados nacionales, ¿verdad? Hay otras religiones extremadamente agresivas y violentas. Y hay lugares en donde prácticamente la evangelización se encuentra en sus inicios, como por ejemplo en Asia. En Asia hay países en donde los católicos, algunos no son ni el 5% de la población. Pero la iglesia ha hecho durante 20 siglos el esfuerzo por predicar el reino de Dios. Y por último, en tercer lugar, la iglesia vive el reino de Dios abrazando, acogiendo con amor a todos los afligidos por la debilidad humana. ¿Sí? Decía Fernando Casanova, ex pastor protestante, muchos se van de la iglesia porque dicen que está llena de hipócritas. Dice, pues lo bueno es que hay lugar para uno más y también tú puedes venir, ¿verdad? ¿Está llena de pecadores? Claro que sí, hasta tú cabes ahí. Entonces la iglesia abraza con amor a todos los afligidos por la debilidad humana. A lo largo de la historia de la iglesia, por ejemplo, ha habido herejes que han propuesto que solamente los santos tienen derecho a formar parte del reino de Dios. En otras palabras, esos que cometen pecados tienen que marcharse. O al revés, los santos tienen que salirse y fundar su propia iglesia. La iglesia precisamente vive el reino de Dios haciendo lo que Cristo hizo. Cristo rechazaba el pecado, pero no al pecador. La iglesia abraza con amor a todos los afligidos. ¿Eres homosexual? ¿Has abortado? ¿Has cometido un asesinato? La iglesia te recibe, te acoge. Porque todos nosotros
Tenemos las mismas debilidades, somos pecadores, queremos seguir a Cristo, pero luego fallamos, nos ponen una tentación, caemos, nos volvemos a levantar, queremos cambiar, queremos superar, nos volvemos a caer. ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la iglesia no abrazara con amor a todos los afligidos por la debilidad humana? Pues que sería una secta, estaría vacía, a lo mejor hasta ni el sacerdote estaría ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos tenemos debilidades, todos tenemos pecados. Hasta aquí nuestra lección. Vamos ahora a pasar a las reflexiones personales. Cada uno de ustedes va a dar su propia respuesta desde el fondo de su corazón a cada una de estas preguntas, ¿sí? No es necesario que las escriban, no es necesario que me den la respuesta, no es necesario nada. Simplemente respondan con sinceridad. Primera pregunta. ¿El llamado de Dios a David te sugiere un llamado de Dios para ti? Segunda pregunta. Cuando el Señor te ha dado bienes, ¿le has sido fiel y agradecido? ¿Le agradeces a Dios todo lo que te ha dado? ¿O crees que lo tienes porque te lo mereces? En estos momentos de pandemia no podemos ni respirar, ¿no? Entonces, ¿y quién había agradecido por poder respirar, por ejemplo? Siguiente pregunta. ¿Sabes apreciar la dignidad de ser vasallo de Cristo Rey? ¿Has visto a los británicos cómo se sienten orgullosos de ser vasallos de la reina Isabel II? Bueno, pues tú eres vasallo del Rey de Reyes, del Rey del Universo, del Rey inmortal de los siglos. ¿Te sientes orgulloso? ¿Sabes apreciar la dignidad de ser su vasallo? Siguiente pregunta. ¿Serías capaz de renunciar a todo lo que no es de Dios por no traicionar a tu Rey? Si Cristo te dijera que ya no puedes seguir haciendo ese negocio sucio, ese business, que ya no te puedes relacionar con esa persona que te está prohibida, que ya no puedes seguir ganándote el sustento a partir del crimen, ¿serías capaz de renunciar a eso? Siguiente pregunta. ¿Vives el bautismo como título de ciudadano del reino de Dios? Es decir, ¿te sientes feliz con tu bautismo o no? Bueno, primera pregunta, ¿quién se acuerda del día en el que fue bautizado? ¿En dónde está tu fe de bautismo? A lo mejor algunos ya hasta la perdimos. Otros la tenemos por ahí en medio de todo el bonche de papeles, ¿verdad? Si nosotros realmente fuéramos conscientes de lo que significa ser ciudadano del reino de Dios, pues por encima de nuestro título profesional tendríamos nuestra fe de bautismo, porque si tu título profesional declara que tú eres ingeniero, que tú eres médico, que tú eres arquitecto, ¿sí? Tu fe de bautismo declara que eres hijo de Dios, que es mucho más grande que cualquier título profesional. Pero bueno, cada quien responde, ¿no? A su propia forma. Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos juntos, fuerte y claro: Señor Jesús, mi Rey inmortal, quiero permanecer obediente a tu ley y leal a tu servicio. Concédeme gracia para hacerlo. Así sea. Bueno, muchas gracias, hermanos. Pues hasta aquí nuestra lección. En la lámina siguiente les voy a dejar mis datos por si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta. A veces me equivoco por querer hablar rápido, confundo algunas cosas. Trato de hacer estos materiales para que se ayuden. Y les dejo mis datos por si alguno tiene alguna pregunta. Que Dios los bendiga. Hasta aquí nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.